Bueno, aquí ya incluso tiene numeritos aquí. Este es el cuadrado que les coloqué. Y la carga es Q1, Q2. Piden el campo aquí. En el libro piden de la carga que está ubicada en la parte superior derecha. Entonces ya todo ese sistema que está aquí en verdecito se traslada para acá. Y tienen que tener en cuenta que es 2Q, 3Q, como lo tenemos acá en el triángulo. Muy bien, entonces ahora creo que vemos, aquí está el diagrama, ese ejercicio. A ver, antes de... Un momento. Hoy vamos entonces a seguir con... Espérense un momento. A ver el tablerito, si tengo potencial eléctrico para que empalme con el laboratorio. Porque generalmente luego se ve cálculo del campo eléctrico para distribuciones continuas de carga. Entonces, espérense, déjenme mirar si tengo el tablerito. Si no, vamos a hacer uno nuevo. Profesor, yo quería preguntarle algo, pero no respecto a la clase. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué información tiene usted acerca del reintegro, del regreso a la universidad? Bueno, anoche pregunté que estábamos en clase laboratorio y me dijeron que había una asamblea y que van a hacer una consulta. Porque yo tenía clase en la mañana, bueno, al mediodía. Entonces, algunos estudiantes llegaron tarde que porque todavía estaban en la asamblea. Y se supone que habían empezado desde las 9, creo. Yo recibí, fue el correo que nos mandaron de la coordinación, que para que tuviéramos en cuenta la reunión. Profe, Pero yo no sé si alguien me puede informar, porque yo realmente, yo quisiera que ya fuéramos a la presencialidad. Si a nosotros nos toca dar la clase en el D, bueno, vamos para el D. Entonces, no, que el salón está en el A y el A que lo entregan aún no está listo. Bueno, ¿quién me dice si sabe algo? profe, yo estuve en la asamblea. La asamblea Ay, terminó como a las 2:00 y pico. O sea, se demoró bastante porque, uy, bueno, demoró casi como Son 5 horas. más de 5 horas. Sí, sí, generalmente lo que eso es pasa es así. que el tema es un poco delicado porque hay estudiantes que quieren regresar a la presencialidad y hay estudiantes que no están de acuerdo porque no están las condiciones dadas, o sea, en cuanto a la infraestructura de los bloques y Ya. eso. Entonces, al final se hizo una encuesta para ver qué estudiantes estaban de acuerdo con volver y qué estudiantes no estaban de acuerdo hasta que se cumplieran las garantías. Y hasta lo último que yo vi cómo iba la encuesta, estaba ganando la de seguir este semestre virtual hasta que se terminen los bloques y hasta que se termine un 80% de las obras de los laboratorios. Entonces, por lo que veo, profe, por lo que veo, los estudiantes de ciencias básicas se quedarán dando clases virtuales hasta que entreguen los bloques A y C y el de laboratorios hasta un 80%. El de laboratorio para docencia. No, bueno, el bloque B, no sé qué laboratorios estén ahí. Lo que ve. Y entonces, pues yo le iba a preguntar a usted si, bueno, como con usted daríamos en otro bloque, si usted se va a dirigir hacia la universidad la otra semana, usted ya no va a estar dando clases virtuales, ¿o qué? Es que a nosotros la universidad, el Ministerio de Educación, ese es por regla nacional, eso no es la universidad. Todas las universidades ya han entrado a la presencialidad. Y entonces, el 7 de marzo,
Yo estoy de acuerdo con ir a la presencialidad, definitivamente. Yo pienso que ya hemos pasado demasiado tiempo en la virtualidad como para estar que esperando que esto, que lo otro. Claro que hay que también, yo por ejemplo, me he enfermado con este tendón. Si sigo en la virtualidad, pues va a ser, va a ser un, que será grave para mí. Es mejor ir al tablero, conocer a los estudiantes, interactuar, que si tienen un ejercicio, otro, decirles, no, esto es aquí, para acá, y ya está. Me parece que es mucho mejor y bueno, yo creo que los laboratorios sí no se podrán hacer presenciales, seguirán virtuales porque aún no están las condiciones. Pero me Profe, parece que la presencialidad o alternar, porque como yo les digo, si yo estoy de acuerdo que ir a la presencialidad, pero si los estudiantes tienen otra posición, ya entonces ya, ¿qué podemos hacer, verdad? O Exactamente. Sí, profe, porque entonces, la mayoría, pues yo tampoco tendría como ningún problema en trasladarme a esa edad, porque de hecho yo no estoy en la ciudad de Barranquilla. Pero si ya la mayoría decide continuar virtual, pero pues ahí ya uno no puede hacer nada. sí, yo pienso que los que no, si no pueden trasladarse, pues se les dé un tiempo a que regresen para asistir. Es que, jóvenes, la universidad es presencial. Ya desde hoy ya no se puede usar tapabocas al aire libre. Ya la mayoría de la población está vacunada. Yo creo que ustedes ya están vacunados. Entonces, ¿para qué esperar más? Las cosas se hacen en la presencialidad. Entonces, van a seguir pidiendo garantía en la virtualidad. Eso no tiene fundamento. Es mejor ir a la universidad, mirar qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y desde allí comenzar a exigir. Pero entonces yo voy a estar por allá retirado en los pueblos y qué voy a decir si no sé realmente. Entonces, ustedes han ido a la universidad, yo he ido a la universidad. Entonces, alguno ha ido, ha visto cómo es la cosa, y yo tengo Sí, que ver qué eh, es lo que hay. No lo que me diga fulanito de tal, que porque él es de la asamblea. No, yo tengo que tener un criterio propio y definir porque a la larga los perjudicados van a ser ustedes los estudiantes, me parece a mí, pero ajá, yo tengo que acogerme a lo que decida la universidad y lo que decidan los estudiantes, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos? Profe, en teoría esta semana ya se define si seguimos virtual o no. mañana se Ya, define si seguimos virtual o no. mañana. Ok. Bueno. Pero ¿es la posición de los estudiantes o nosotros también tenemos que opinar? no, solamente estudiantes. Es la Ya. posición de los estudiantes eh, y a eso fue el consenso que se llegó. No sé si en Bueno. un futuro se tendrá en cuenta la opinión de los profesores. Sí, porque a nosotros nos exigen, ¿no? Tiene que ir a la presencialidad y entonces, ¿cómo hacemos? Pero vamos a ver. Si seguimos así virtual, bueno, uno se acoge a lo que decidan, ¿verdad? Y uno da su opinión, pero a mí me parece que la verdad es mejor presencial, que uno tenga el tablero. Ahora, si se dan las condiciones de que la clase en el tablero pueda ser grabada con con un que se grabe la clase y el que no esté, pero si aquí incluso en el MIT ya no se pueden grabar las clases. Entonces, Profe, no es que no se pueda, es que la universidad no pagó no ha, ese, no, es que como se hacían si tantas grabaciones, bueno, nosotros en el horario, las clases, ¿dónde quedan? Creo que hay una en el D, los viernes, el bloque D está bien, ¿verdad? Y la otra es en el E.
o nos toca en el A. Yo pienso que si nos toca en el bloque A. En el D, no. ¿A dónde? Creo que está en el bloque D. Ah, Sí. ya, los viernes yo sé que hay una en el D. Ujú. Y yo pienso que si nos toca en el A, la de hoy, ¿toca en el A o en el E? No, la de hoy tocaba en el E. Ah, pero el E, a mí me han dicho, yo no he estado, que tiene, que está muy bien, que eso lo arreglaron. Voy a ver, no sé si alguno ha estado allá. Yo no he entrado a los salones porque en física los cubículos tampoco, y que los han entregado, eso lo cambiaron. Pero he ido al laboratorio, el espacio que me entregaron, y bueno, si yo digo, ¿cómo hago? Necesito trabajar. Imagínense las condiciones, no hay aire acondicionado. Yo misma he ido a llevar que si un abanico, ya se dañó un guante de una cámara de guantes por el calor. Y bueno, todo eso, y no dicen sino no que hay unos laboratorios, los de química tienen aire y algunos de biología. Pero ajá, ¿y cómo hacemos allí para trabajar? Ah, ya, qué bien. Bueno, el laboratorio allá del grupo no tiene aire y eso. Entonces ahí están los equipos y aún no se ha instalado. Pero ya tocará empezar así. Ya yo le dije a los estudiantes que se hace. Ay, yo no sé la verdad cómo será. Porque yo pienso que, yo creo que, bueno, eso no, creo que si alguno se contagia se debería aislar. Profe, Es el aíslan a todo el protocolo. grupo. ¿Ah? Si alguno sale contagiado, aíslan a los grupos en donde estuvo la persona Eso. durante 7 días. Sí, porque ahora es menos. Antes eran 14, ahora son menos. Sí, 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 yo pienso que ya los colegios entraron, las demás universidades, todo está en ustedes mismos, ¿verdad? Yo pienso que eso de ley hay bastante ventilación y los salones, si pusieron aire, bueno, no se estará tan apiñados. Eso era lo que yo decía, que los grupos también los abren, pero que estaban las condiciones. Sí, yo pienso que en el laboratorio, por ejemplo, de física eléctrica, ese es, bueno, digamos que amplio. Sí, sí, es difícil, jóvenes. Yo les digo, en la parte de investigación, por ejemplo, no, en mi caso no hay nadie. He pasado muchos años así, que yendo a otra universidad. Ahora no se pudo, 2 años. Luego los estudiantes hacen una revisión sistemática, que fue lo que hizo la facultad, y encima después quieren demeritar el trabajo que hacen los estudiantes. Y eso es trabajo también. Entonces exigen, me estaban pidiendo un informe de un proyecto y les digo yo, ay, por favor, ¿cómo voy con la pandemia? Primero, no tenía el espacio laboratorio. Segundo, no han dado los recursos. Y tercero, con la pandemia, ¿qué estudiantes iban? Yo ahora es que estoy viendo estudiantes y la mayoría son de biología porque tienen las condiciones, o los de química que a todos les pusieron aire. Antes de irse el vicerrector anterior, pues parece que allí lograron nada más poner aire a los de, creo que los del 6º piso.
y entonces exigen y te piden esto, te piden lo otro, pero ajá, ¿y dónde están las garantías? Te toca así muy, muy difícil. Entonces yo entiendo para el caso de los estudiantes que en mi caso no tengan y tengan que ir a Cali, a la Universidad del Valle, a hacer las medidas, alguna cosa. Pero estudiantes que teniendo sus espacios de laboratorio bien equipados y que tengan que ir a otra ciudad y están allá en Cali, por ejemplo, y llevan 2 años terminando su trabajo, eso yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Ah, ya. La verdad es que yo, como estaba en clase, no estuve en la asamblea. Por lo general, siempre estoy ahí informada. Bueno, lo que se decida que sea lo mejor para, tanto para los estudiantes, que es una población mayoritaria, y bueno, si no tenemos estudiantes, tampoco nosotros qué vamos a hacer, ¿verdad? Nuestro qué hacer. Pero pienso que a lo que se llegue, entonces uno tiene que acogerse. Pero en mi caso, yo pienso que sería mejor ya ir a la presencialidad. Claro está, si tocan esos salones y están ambientados, pues sí. Los cursos de esto siempre han sido grandes. Yo me acuerdo que incluso estando en las condiciones en la presencialidad me tocaba los viernes hasta tarde, siempre me ha tocado viernes. Y estábamos en el F, no sé si alguno ha ido en el F, era con un grupo de ingeniería, eran 40 y pico. Y cuando se iba aproximando la hora teníamos que salir antes y no estábamos en pandemia por los mosquitos. Sí. Y entonces estaban las muchachas quedándose que, ay, que no sé qué, ay, y dije, no. Y pedimos, bueno, otro salón y no había la manera para el cambio de salón. Entonces se terminaba antes para evitar eso, y ustedes saben que el mosquito es peligroso, es lo del dengue y bueno, es mortal ese animalito. A mí me dio dengue hace un mes, dengue hemorrágico, profe. Ándale, y eso también estuvo o está todavía en Barranquilla, el dengue es peligroso, que eso es mortal. Entonces, estamos con el virus, estamos con lo de los mosquitos, hasta los perros, porque uno va y le sale el perro detrás de uno. Sí, el otro día fui al laboratorio, un perrito cachorro ladrándome, y yo era un guineo, y le di un guineo y le dice, el mismo vigilante dijo, no, él no le gusta eso. Le dije, ay, entonces, ¿qué le voy a dar? Tenía unas almendras y se las tiré para que no me hiciera nada. No, eso es. Camilo, Dios le da ¿cómo es? Sus mejores batallas a los mejores guerreros, algo así. Sí, así dice. Uy, caramba, dengue y COVID. Mejor dicho, tú tienes ya fortalecido el sistema inmune. ¿Qué va, Ay, a profesora? mí no me ha dado COVID. Bueno, a mí no me ha dado COVID, pero sí me dio dengue, y ese dengue me tiene con las defensas. Un día amanezco bien y otro día amanezco mal. No se me puede hacer, estoy como quien dice que el perro más flaco se le pegan las garrapatas. Lit. No se me puede acercar Ah, nadie sí. no se me puede acercar nadie con gripa, con Uy, fiebre, con lo que sea, porque al día siguiente yo amanezco igual o peor. uy. No, yo pienso que realmente está complicado el regreso, el retorno. Pero bueno, ahí nos seguiremos viendo virtual. O si alguno puede ir allá al espacio laboratorio, allá damos la clase. Yo tengo un tablero grande, pero eso sí, aguantado un poquito de calor, no creo que los dejen. Apenas son 6 para allí.
Un momentico. Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, está difícil. Sí, sí. Uy, caramba, eso es difícil. Sí, está complicado, pero bueno. Aquí me dice que la conexión. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces vamos a esperar. Me avisan. Si no, lo damos al aire libre, en el parque. Hacemos, ¿cómo se llama eso? Lo que hacen los biólogos, La salida de campo. Salida de campo, profe. campo, eso. Hacemos salida de campo. Le dije, bueno, habrá que hacer eso. Bueno, hacemos una salida de campo. Bueno, entonces vamos a ver ustedes, o creo que eso lo mandan, ¿verdad? Lo mandarán por correo. Aquí tengo este tablerito abierto para hablarles de las energía eléctrica, electrostática. Entonces, esta energía electrostática es como todas las formas de energía en física. Entonces, miren, mucha gente habla de Newton. Sí, en sus principios matemáticas, las leyes de Newton importantes en la mecánica. Pero resulta que hubo una mujer que fue la pionera en esto y ella fue la que dijo que la energía se podía expresar, la energía cinética, de la forma de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y es Madame Le Chatelier, una francesa. Y casi muchos, ¿ustedes han escuchado de ella? Madame Le Chatelier. No. Yo he Bueno, escuchado el nombre, pero no conozco miren, y ella fue la que dijo, y ahí estaba un físico, ahora no recuerdo el nombre importante, hablando, no, que le refutó lo que ella había dicho, y ella comenzó porque ella escribía como especie de artículos, y dijo, no, mediante un experimento hizo un análisis y se llegó a eso, a lo que conocemos hoy en día con la energía, Madame Le Chatelier. E incluso dicen que estaba embarazada. Lamentablemente ella murió, creo que antes de los 50, si no estoy mal. Sin embargo, bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Que la energía electrostática, nosotros lo vamos a ver aquí, energía eléctrica, como todas las formas de energía en física. Entonces, comenzando con el trabajo, que como un repaso de lo que vieron, que es fuerza por distancia. El trabajo, entonces, una magnitud escalar, sus unidades van a ser en julio, fuerza por distancia. La fuerza es un vector y D representa el desplazamiento, el producto o punto de dos vectores, fuerza y distancia. Para un sistema de un gas, entonces las partículas, que son estos punticos negros, están contenidas en un volumen B, en un cilindro con el émbolo. Entonces, el trabajo que realiza el gas en contra de vencer la fuerza que se realiza aquí el émbolo. Tenemos el trabajo del gas y ese trabajo en termodinámica es la presión por el cambio de volumen, pero sale de aquí, fuerza por distancia. Entonces, las energías están relacionadas con el trabajo.
Entonces, ¿qué tipo de energías tenemos? Ya sabemos, bueno, la energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía elástica, para el caso de un sistema masa atado a resorte, la energía solar, energía térmica, bueno, energía eléctrica, energía magnética, que vamos a ver. Y ahora andan hablando de la energía nuclear, ¿verdad? Que es una forma de energía limpia, o las llamadas energías renovables y no renovables. Bueno, todo eso de la energía. Entonces, todas esas formas, resulta que todas esas formas de energía en física tienen una, voy a buscar aquí el lapicito, una en común, y es, ¿cuál es? Que están dadas, voy a colocar aquí otra vez en rosado, de esta forma. E igual, miércoles no escribe, así. E igual a B por es una expresión cuadrática. B es una constante y C al cuadrado es la variable física o la cantidad que está elevada al cuadrado y es la que varía, como aparece aquí. B es una constante, C varía. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, ustedes recordarán, energía cinética. K o E sub C, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa, M, es la constante B, y lo que va variando aquí es la velocidad. Y esta energía, la que dijo esta expresión, pues, Madame Le Chatelier, una mujer. La energía potencial elástica es un resorte. Tenemos una masa atada a un resorte, una masa aquí, un bloquecito, el resorte, está dada como E sub P, un medio de K. K es la constante elástica del resorte y X la distancia, es decir, aquí lo que desde el equilibrio, lo que se estira o comprime, la elongación a partir del equilibrio. Entonces, fíjense, también un medio de la masa, energía cinética, un medio de K, aquí lo que varía X. Entonces, todos son de esa forma. Para un sistema eléctrico, que es lo que nosotros nos interesa, por ejemplo, en un capacitor de placas paralelas, una placa se carga positivamente, otra negativamente, y la distancia de separación de. La energía electrostática está dada como, y esto también lo van a ver en el laboratorio, la experiencia de capacitores, un medio de C, diéndose la capacitancia, y B en este caso es el potencial, o la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, el potencial es el que va variando, y C es la constante. Esa capacitancia está dado, la vamos a ver como la carga sobre el voltaje, y las unidades en faradios. Y B es el potencial eléctrico. No alcanza para todo eso. B es el potencial eléctrico en voltios. Esto es lo que nosotros vamos a ver. La energía eléctrica, electrostática y el potencial eléctrico. Entonces también está dado de un medio de C por B cuadrado. En el sistema magnético, que lo veremos más adelante, una bobina, tenemos un alambre, digamos, un resorte, un embobinado, y lo vamos a tener también de la forma un medio de L, donde L es la inductancia, autoinductancia, y lo que va a variar es la corriente eléctrica, y cuadrado. ¿Por qué? Porque la corriente es la que va a generar los campos magnéticos. Entonces, fíjense, todos son de la forma un medio, la constante y lo que varía. Para un sistema mecánico, tenemos la energía cinética, sistema masa-resorte, un sistema eléctrico formado por dos placas y un sistema magnético como una bobina.
Entonces, ya la energía potencial gravitacional, por ejemplo, tiene otra forma. Pero lo que se quiere decir es que la energía está dada así. Entonces, estas formas de energía nosotros vamos a ver la energía electrostática. Entonces, esa energía electrostática voy a ponerla aquí en rojo. Si quieren, voy a borrar esto. Es también una forma de energía, pero y es la energía potencial. Para introducir la energía potencial electrostática. Entonces, esta energía potencial electrostática es el trabajo que se realiza para mover una carga de un punto a otro, el trabajo que se requiere. Y entonces, la interpretación sería, un arroz de coco, creo, si se puede. Y ensalada de aguacate. Bueno, disculpe. Entonces, esa energía potencial electrostática, yo la voy a representar aquí como, bueno, ustedes me dirán, así, E sub P, o la E mayúscula. Puede ser así. Energía potencial electrostática, ¿verdad? E sub P. Yo lo voy a hacer así o simplemente E. Bueno, ya tenemos esa E sub P. Entonces, esa energía potencial, como les dije, está relacionada con el trabajo, con toda la forma de energía, el trabajo. Aquí entonces, en lugar de tener la fuerza, ¿cuál va a ser? La fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb. Y la distancia sería la distancia con respecto a la carga eléctrica. Entonces, vamos a seguir teniendo la ecuación 1, pero la fuerza es la fuerza eléctrica. Entonces, eso sería la energía potencial eléctrica. El trabajo, en ese caso, que se realiza, ¿verdad? Para mover la carga o desplazar la carga eléctrica. También se dice que traerla, digamos, desde el infinito hasta esa es la cantidad de energía almacenada. Entonces vamos a ver, yo voy a dar enseguida cómo está dada esa energía potencial. Entonces esa energía potencial E sub P es igual, yo les dije que hay que tener en cuenta el trabajo realizado es igual al trabajo realizado, a menos el negativo del trabajo, ¿verdad? O la variación de la energía potencial menos el negativo del trabajo. Y ese trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero esta fuerza, voy a escribirlo aquí en letras, fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb por la distancia. Y aquí esa distancia con respecto a la carga eléctrica. Entonces recordemos que la fuerza eléctrica está dada, la magnitud de la fuerza como K sub E, entre dos cargas puntuales Q1, Q2, sobre R, la distancia 1, 2 al cuadrado, o sobre R al cuadrado. Esta es la magnitud. Ahora, como la fuerza es un vector, sería así, en dirección del vector.
R unitario. Esta es la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica un momentito. Entonces, este término es importante porque lo vamos a utilizar también para la introducción a la diferencia de potencial y al potencial eléctrico. Fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb, o esta sería la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo allí. Entonces, si se reemplaza esto sobre aquí en la energía potencial, cuyas unidades van a ser en joules, y la distancia entonces va a ser con respecto a R. La magnitud de la fuerza, voy a poner para que no se confunda, de F sub E es entonces 2 puntos. Así, F sub E doble o simplemente así F sub E, K sub E, el producto de las cargas interaccionan sobre la distancia al cuadrado. ¿Vale? Yo voy a poner aquí, por ejemplo, asterisco. Entonces, bueno, por otro lado tenemos que el campo eléctrico, porque lo podemos dar en términos de la fuerza del campo. El campo eléctrico de una carga puntual, de una carga Q, está dado por, entonces tenemos el campo eléctrico vector igual a K sub E por la carga Q que genera el campo, sobre R a la 2 en dirección del vector R unitario, y su magnitud es E igual a K sub E Q sobre R a la 2. Y voy a poner aquí asterisco prima, por ejemplo. Entonces tenemos la fuerza eléctrica que ya dimos y el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Por qué? Porque yo también puedo decir aquí la energía potencial es igual a la fuerza eléctrica, pero nosotros también tenemos que la fuerza eléctrica, el campo, lo definimos como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Por tanto, la fuerza eléctrica también puedo expresarla así, como Q por E, y tengo entonces la ecuación 1. Q por E. Es decir, que también la energía potencial, yo puedo tener aquí que esa energía potencial es igual a la fuerza, pero la fuerza eléctrica es la carga Q por el campo por la distancia. ¿Verdad? Si lo hago vectorialmente, entonces sería Q por E por un vector unitario R. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, entonces estoy hablando de una carga Q, la distancia que hay con respecto a una distancia R, perdón, aquí se. Una distancia R y esta sea la carga Q a la cual hago la referencia. ¿Verdad? Entonces, esta carga en ese punto va a haber una interacción de tipo eléctrico, ella misma un campo eléctrico. Entonces hay una energía almacenada, una energía potencial con respecto a esa distancia R. Y eso es lo que vamos
a tener en cuenta. Entonces, lo puedo dar en términos de la fuerza eléctrica por la distancia, y la fuerza eléctrica es igual a Q por E, o reemplazar tal como está aquí. Se supone que entonces aquí sería Q1 sería Q, la carga fuente en la fuerza eléctrica, y Q2, la carga de prueba que se coloca aquí en el punto de campo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, de esa expresión, nosotros vamos a tener la energía potencial. Yo lo voy a definir enseguida. Energía potencial eléctrica para el par de cargas. Por ejemplo, si tenemos par de cargas, Q1, por ejemplo, Q2, cuya distancia sea, o puede ser Q minúscula o Q mayúscula y Q, cuya distancia de separación es R. Separación sea R. Está dada por, a ponerlo enseguida, está dada por la siguiente expresión. La energía potencial, a partir de la definición anterior, es igual a K sub E, Q1, el producto de las cargas, sobre la distancia de separación R1, 2. Para el par de cargas Q1, Q2. Siendo Q1 diferente de Q2. Y esta es la expresión P2. Las enumero porque la 1 no se había colocado. Y entonces, asterisco y asterisco prima ya la vimos. Pero la 1, si bien habíamos visto que el campo es la fuerza sobre Q, pero esta no. Si no, puedo comenzar a enumerar desde energía potencial. Entonces, esa energía potencial para el par Q1, Q2 está dado de esta manera. Fíjense que aquí es el producto de las cargas sobre la distancia. No es sobre la distancia al cuadrado. Ahora, la energía potencial para un sistema de cargas, la energía potencial eléctrica total, eléctrica total para un sistema o sistema de cargas, sistema de cargas que sean, por ejemplo, Q1, Q2, QI, QJ, es o está dada por. Entonces, en este caso, esa energía potencial total del sistema la voy a denotar como E sub T, es la suma de las energías potencial de cada par. La sumatoria de los K sub E, QI, QJ sobre R y J para cada I diferente de J. Cada par, es decir, voy a ir sumando las energías. Aquí sería sumatoria de todos los pares, más bien. Y aquí sí voy a poner para cada I diferente de J. Y voy a tener aquí la expresión. Esta sería la energía potencial total del sistema. Un ejemplo.
Vamos a irnos a, voy a ver si tengo aquí. Bueno, o lo voy a poner enseguida. Ejemplo. Yo no lo demostré, coloqué enseguida la definición para cada par, pero esa ecuación 2 sale de estas nociones que estamos hablando: energía potencial, el trabajo por la distancia. Podemos reemplazar aquí la fuerza, la distancia, colocar R, por ejemplo, o aquí también en términos del campo. Vamos a ir enseguida a los ejemplos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Y esto Sí, profe. es sencillo porque ustedes nada más van a hacer la suma algebraica. Vamos a ver cómo. Las unidades, se me olvidó acá, unidades en julios. Son unidades de energía, lo puedo representar por J. Aquí también unidades en julios. J. Bueno, un ejemplo. Entonces, físicamente esa energía es el trabajo que se requiere, yo les dije, para mover la carga o traerlas desde una configuración, digamos, desde una distancia, digamos, desde el infinito. Esa es la idea, para formar una configuración como la siguiente. La del triángulo, como ya hicimos ejercicios con el triángulo. Entonces, vamos a suponer que tenemos el triángulo aquí, las cargas ubicadas en las esquinas del triángulo. Las cargas todas son positivas. Y son de, voy a colocar aquí comenzando Q1, Q2, Q3. Y bueno, a mí me gusta darlo primero en, o si quieren ponemos enseguida yo voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, un momentico, 2 centímetros, como a ustedes les gusta enseguida, 2 centímetros. Un momentico, voy a buscar aquí algo. Entonces, 3 cargas ubicadas, ¿eso qué quiere decir? Que ellas están así, hay una energía que es la energía potencial que vamos a calcular total de ese sistema que las mantiene así unidas, separadas una distancia de 2 centímetros formando un triángulo. Entonces, ¿de dónde se traen esas cargas? Q1, Q2, digamos, desde el infinito y formando esa configuración. Es la energía potencial la que las mantiene así, formando un triángulo. ¿Y por qué no fuiste tú? No, porque ya... bueno. Bueno, entonces, ya después les digo cuál es la carga para que hagamos enseguida numéricamente. Y 1, por ejemplo, es igual a Q2 igual a una carga Q. Y esta va a ser igual a un microcoulomb, que es 1 por 10 a la menos 6 coulomb, por ejemplo. Entonces ya están los datos allí. Ahora, me piden calcular la energía potencial del sistema, E sub P total de ese sistema. Energía potencial eléctrica del sistema. Un momentico. Entonces aquí esto se queda quieto del sistema.
calcular la energía potencial del sistema. Entonces, solución. Moisés, están llamando. Solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya aquí dice utilizar la ecuación 3, la energía potencial. Pero tengo que calcular el par. Entonces, esa energía potencial total es igual. ¿Está sonando el teléfono? No. Hace rato. Perdón, un momento. También la gente no llama, comienzan a llamar para hacer encuestas. Un momentito. Entonces, la energía potencial del par, voy a hacerlo por pares. El par 1, 3, luego el par 1, 2 y luego el par 2, 3. Porque aquí me está diciendo cada I diferente de J. Entonces va a ser la energía potencial E sub P del par 1, 2 más la energía potencial 2, 3 más la energía potencial 1, 3. Entonces van a haber 3 contribuciones de energía. 1, 2 para cada par. 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Es decir, no se pueden repetir. Y eso es aplicando la ecuación 3. Aplicando la ecuación 3. Es decir, esta que está aquí. Esta. ¿Verdad? Entonces, cada par, ¿cuál es? Esta que está aquí. Si son 2 cargas, Q1 y Q2. Entonces, ahora voy a reemplazar. La energía total potencial del sistema es K sub E, aquí, de cada par. El producto de las cargas, 1, 2. Entonces, la carga Q1 por Q2 es esta, Q1, Q2, sobre la distancia 1, 2. Después reemplazo. Más K sub E, Q2, Q3, sobre R2, 3. Más K sub E, la energía del par 1, 3, Q1, Q3, sobre R1, 3. Y luego entonces reemplazo. La energía potencial total del sistema es igual. Yo puedo sacar K sub E. K sub E factor de Q1, Q2 sobre R1, 2 más Q2, Q3 sobre R2, 3 más Q1, Q3 Bueno, se está demorando, perdonen, ojalá no se vaya a cerrar. Bueno. Bueno, no sé qué le pasa. Bueno, Q1, Q3 sobre R1, 3. Y entonces ahora sí reemplazo los numeritos. Energía potencial total del sistema es 9 por 10 a la 9. Newton metro coulomb sobre coulomb cuadrado por Q1 por Q2. Pero como las cargas son de igual magnitud, Q1 por Q2 va a ser un microcoulomb. O sea, 1 por 1, 1 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, 10 a la menos 2. Y la distancia 2 centímetros. Los 2 centímetros es 0.02 metros. Ya ahí no tengo que elevar al cuadrado. Más 1 por 10 a la menos 12, porque Q2 por Q3 es la misma. Y aquí sería lo igual.
.02 metros más 1 por 10 a la menos 12, .02 metros. Bueno, si yo sumo estos términos iguales, ¿cuánto me va a dar? A ver. Hola. Si sumo estos términos, entonces voy a tener 3 veces por 1 sobre 0.02 metros por 10 a la menos 12. ¿Verdad? Entonces, este metro se cancela con un metro de acá. Aquí serían coulomb cuadrado. Se cancela con este de acá. Y me queda newton por metro, que es joule, ¿verdad? 9 por 3, 27. Entonces igual a 27 por 10, 9 menos 12, quedaría Menos 3. Ajá, menos 3. Y aquí quedaría 2 Ajá, 2. Newton por metro. newton por metro, que es joule, ¿verdad? Aquí quedaría 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 2. La menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? 27. La energía potencial eléctrica total del sistema. Entonces, miren, los cálculos son sencillos. Ustedes tienen que sumar algebraicamente. Ahora, la energía es una escalar, una magnitud física es una escalar. Entonces, no tienen que hacer la dirección y solamente dibujar el diagrama, obviamente, de lo que les están pidiendo allí, ¿vale? Entonces, sería 27 medios por 10 a la menos 1, ¿verdad? ¿O no? Menos 3, menos 2, sí. Y este serían julios. Entonces, esa es la energía potencial total del sistema. Entonces, hemos aplicado la energía potencial de cada par, que es esta, de cada par, y luego hacer la suma de ellos, es decir, aplicando aquí. Tiene que ser para cada I diferente de J, por eso se puso Q1, Q2, Q2, Q3, siendo Q2 y Q3, es decir, diferente, y Q1, Q3, no se puede repetir. Entonces, esa es la energía potencial eléctrica del sistema. Yo puedo tener ahora, y nos vamos al cuadrado del ejercicio anterior. ¿Dónde está? El de la tarea. El de la tarea, ¿cuál es? Este, campo eléctrico. Y entonces hacemos la tarea enseguida. Pero vamos a calcular la energía potencial para que vean la diferencia. Energía potencial del cuadrado. ¿Dónde está? Este. Q1, Q2, Q3, bueno, también tiene 2 centímetros y la carga es un microcoulomb. Vamos a calcular la energía potencial total de este sistema. Quiere decir que vamos a calcular el trabajo que se requiere para formar esa configuración, tener 4 cargas formando un cuadrado y una distancia de separación de 2 centímetros. Entonces, el trabajo que se realiza de traerlas, digamos, desde el infinito
hasta que formen esa configuración. ¿Por qué? Eso es así. Bueno, utilizamos la geometría, porque un cuadrado, porque un rectángulo, un triángulo. Se nos facilitan los cálculos al utilizar la parte de las nociones de geometría. Pero físicamente está indicando que ellas están formando esa configuración en el espacio por la energía eléctrica o electrostática almacenada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular esa energía potencial para el caso de un cuadrado, de ese sistema de cargas que forman una configuración del cuadrado. Y luego entonces se calcula el campo eléctrico, la estudiante que lo hizo. Entonces, vamos a ver el segundo ejercicio, segundo ejemplo, perdón. Bueno, después borro esto. El segundo. Tenemos 4 cargas ubicadas en las esquinas de un cuadrado. Entonces, aquí voy a tener, bueno, no recuerdo cuál era Q sub 1 este. Q sub 1, Q sub 2, creo que era así, ¿verdad? ¿Qué me dice? El de la izquierda superior era Q4, a la derecha superior Q3. Ah, ya, entonces vamos a ponerlas tal como, un momentico. Entonces, comienzo desde Q1, ¿cuál es? La Q1 es superior inferior derecha. izquierdo, Q1 inferior Inferior. izquierdo, Muy bien. Luego, arriba Q2 Q2. inferior derecho, Bueno, Q2. Q2. Superior derecho Q3, Bueno. superior izquierdo Q4. Bueno, muchas gracias. Y aquí tengo 2 centímetros y 2 centímetros. Entonces, fíjense, la energía potencial total de este sistema es igual. Serían los mismos datos Q1, Q2, Q3 por ahora, ¿verdad? Entonces, va a ser la sumatoria, la energía potencial. Entonces, vamos a ver cuántas contribuciones de energía van a aparecer allí. Entonces, para cada par, o cuántos pares, tenemos el par 1, 2, lo voy a ir señalando 1, 2, ¿verdad? Entonces, energía potencial 1, 2. Más la energía potencial, ¿cuál es el otro par? ¿Qué me dice? 2, 3, profe. 2, 3, muy bien. 2, 3, el otro. 3, 4. 3, 4, perfecto. 3, 4. 3, 4, más energía potencial de 4, 1. 1, 4, 1, muy bien. 1, 4. 1 o 1, 4. 4, 1, 1, 4. Fíjense que da igual si se pone 1, 4 o 4, 1. Nada más eso. 4, 2 y 1, 3. Muy bien. 4, 2 y 1, 3. Entonces van a haber 6 contribuciones de energía para cuando se trate de un cuadrado, más la energía potencial 2, 4, más la energía potencial 1, 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares, 6 contribuciones de energía. Para un cuadrado o un rectángulo. Entonces, yo tengo la energía total del sistema, energía potencial total. Y entonces hago para cada carga, K sub E. Q1, Q2. Bueno, no voy a hacerlo todo, pero creo que ya ustedes saben. Lo voy a reemplazar enseguida. Saco K sub E. Bueno, hay uno que no. K sub E. Factor común de Q1, Q2.
que sería, yo lo voy a hacer enseguida, jóvenes, Q cuadrado sobre la distancia 1, 2, que es 0.02, más Q cuadrado, Q2 por Q3 sobre 0.02, más Q3 por Q4, que es Q al cuadrado, sobre 0.02, más lo mismo, Q1, Q4, sobre 0.02, que es la distancia. ¿Verdad? Pero entonces ahora vienen, voy a cerrar esto, las de las diagonales. La de las diagonales, yo tengo que tener aquí, voy a tener de este lado un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo, de un ángulo recto, 2 y 2 centímetros. Entonces, esta diagonal, que es Q1 a Q3, por ejemplo, voy a tener una distancia D. Yo tengo que D cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, 4 más 4, 8. Por tanto, la distancia a la diagonal es igual a la raíz de 8. ¿Cuánto es raíz de 8? 2 raíz de 2. Es 2 raíz de 2 centímetros. Entonces ya tengo esa de, yo puedo, entonces voy a tener un momentico que están tocando aquí, un momento. Entonces yo voy a tener la diagonal ahí. Vayan haciéndolo ustedes, un momentico. Se hace dama. Bueno, porque los hijos me están así. Esos aguacates los estamos. Ensalada, ¿verdad? Los venden comprando, perdón, un aguacate y eso ya está caro. Ya no se va a poder comer aguacate. La papa está cara. Y ahora el plátano 1200. No friegue, eso que es. 7.000. Todo es que no, resulta que los productos que tenemos nosotros, y entonces luego los importa, ¿cómo se llama? Miren la papa, qué cantidad de variedades de papa y las tienen que subir porque resulta que compran papa es de afuera, creo que es así. Bueno, entonces 2 raíz de 2, entonces abro paréntesis en las diagonales y serían Q cuadrado sobre, aquí sería 2 raíz de 2, va a ser igual, ¿cuánto es eso para ponerlo en metros? 2.82 centímetros. Ah, bueno, 2.82 centímetros. Y esto, 0.028 metros. Entonces lo voy a poner aquí, 0.028. Bueno. Y ya, y la otra entonces queda igual también. 1 por Q3. Bueno, este era Q1, Q3, 2 y 4. Q cuadrado y sería lo mismo, 0.028. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una suma allí, pero aquí cierro el corchete. Quiere decir que la energía total eléctrica, la energía potencial eléctrica del sistema, que sería también el negativo del trabajo, menos el trabajo, porque hay que traerlas desde
desde una distancia, o sea, están infinitamente distantes y luego formando esa configuración, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, voy a sumar 1, 2, 3, 4. Sería entonces 4 por, reemplazando enseguida, 1 por 10 a la menos 12 sobre 4 veces, aquí falta K sub P, perdón, voy a borrarlo, faltó K sub P, entonces aquí sería, no lo voy a poner enseguida aquí, 4 veces Q cuadrado sobre 0.02. Y aquí entonces me da como 2 veces Q cuadrado sobre 0.028, ¿verdad? Entonces, estas dos es lo que voy a tener acá. Y delante el caso de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Ya vimos que las unidades se cancelan. ¿En qué queda? Así que voy a dejar los números por 4 por 1 por 10 a la menos 12, que es 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6, sobre 2 por 10 a la menos 2, más 2 por 1 por 10 a la menos 12, sobre 2.82 por 10 a la menos 2. Bueno, y aquí cierro. Entonces se hace toda esa operación. 2, quedaría 4 arriba. 4 por 10 a la menos 12, sobre 2 por 10. Entonces esto es igual. Ya luego ustedes hacen las operaciones. 4 sobre 2 quedaría entonces 2, ¿verdad? 2 por 10, ¿así es? Sí, profe. A la menos 10. Sí, profe. Ah, bueno, a la menos 10, exacto. Exacto. Más 2 sobre 2.82 por 10 a la menos 10. Y ya. ¿Qué unidades? Julios. Entonces ya ustedes hacen, no tengo calculadora, pero bueno, aquí van distribuyendo 9 por 2, 18 por 10 a la menos 1, más 9 por 2, 18 sobre 2.82 por 10 a la menos 1. Y eso lo suman y les va a dar la energía potencial total del sistema. Entonces, fíjense, así de sencillito. Entonces, hoy vimos la energía potencial. Creo que no alcanzamos a dar el potencial o la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa? Solo para introducir que para definir el potencial eléctrico es importante primero ver la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y esa diferencia de potencial no es más que la cantidad de energía o de trabajo que se requiere para mover la carga en la unidad de así. Yo lo voy a introducir, diferencia de potencial eléctrico. Entonces, esa diferencia de potencial electrostático o eléctrico, que es el que van a usar en la ley de Ohm, en las superficies equipotenciales, que les dicen que la diferencia de potencial sea del electrodo negativo a tanto, sea de 3.3 voltios. No sé qué, entonces aquí la diferencia potencial va a ser así. Y las unidades en voltios, delta V. Entonces esa diferencia de potencial es
la cantidad de energía potencial eléctrica o de trabajo que se requiere sobre la carga Q. Es decir, un julio sobre un coulomb es igual a 1 voltio. Y lo voy a representar por P. Y esta sería la ecuación 3, donde delta E sub P es el cambio en la energía potencial eléctrica, es la variación o el cambio en la energía potencial electrostática, eléctrica que vimos, energía potencial eléctrica, Q, eso por unidad de carga, Q es la carga eléctrica, Entonces se da así. Si yo quiero calcular ahora la energía potencial de 3, se tiene que el cambio en la energía potencial es Q por delta V. Entonces, yo puedo calcular la energía potencial o el cambio a partir del potencial también, si hacemos en el ejemplo 1 y el ejemplo 2, a partir del potencial eléctrico. Entonces, por eso es importante introducir la energía potencial. Entonces, vamos a seguir con la diferencia de potencial eléctrico y luego el potencial eléctrico, porque tenemos que definir también el potencial eléctrico de una carga puntual. Pero aquí todo es suma algebraica, no se requieren los vectores. Ahora bien, si a mí me dan las cargas aquí, Q1, 1 microculón, Q2, 2 microculón, Q3, pues ya el resultado no va a ser el mismo. Entonces, yo pienso que como tarea, ustedes van a buscar, ya va, van a hacer, calcular la energía total, el trabajo que se requiere. Ahora no sale. Bueno, se quedó ahí, esto se bloquea. ¿Para cuando tenemos la carga? Van a ser los dos ejercicios, ya ahí tiene la guía, pero ahora, en lugar de tener que las cargas sean iguales, van a ser Q1 igual a 1 microculón, Q2 igual a 2 microculón y Q3 igual a 3 microculón. Y para el caso del cuadrado, entonces Q4 igual a 4 microculón. ¿Puedes repetir, ¿De profe? acuerdo? Sí. Van a ser los dos ejercicios. Profe, se le entrecortó, no se le escucha nada. No se le escucha, profe.